Desde el momento en que comenzó la prueba de sentencia y hambre del capítulo 98, el ambiente en el box azul ya venía cargado de tensión. Los equipos estaban conscientes de que cada mínima acción podría cambiar el rumbo de lo que estaba en juego, y aún así, nadie imaginó que un simple cruce entre dos participantes terminaría desencadenando una bola de reacciones, resentimientos y palabras fuertes que se extendieron más allá del campo de competencia. Desde los primeros minutos, mientras los competidores se preparaban, había una energía distinta en el aire, mezcla de cansancio acumulado, presión emocional y el estrés natural que aparece cuando la competencia está en una etapa en la que cada error puede costar muchísimo. En ese escenario tan sensible fue que sucedió todo. El choque entre Lucho, del equipo Alfa, y Leo, de Gamma, no fue solo un instante físico dentro del recorrido. Fue una chispa que cayó justo en un barril lleno de combustible emocional. En el instante en que los dos cuerpos se encontraron, cada uno en movimientos opuestos, la reacción no fue solo física, fue emocional, estratégica y verbal. La imagen quedó grabada no solo en cámara sino también en la mente de los compañeros, especialmente en la de Zambrano, quien desde el primer segundo interpretó el choque como un acto directo de falta de respeto. Mientras Lucho se acercaba a la meta, exhausto pero enfocado, Leo salía de la línea de partida para comenzar su recorrido. Ambos estaban concentrados, pero sus rutas se cruzaron en ese pequeño tramo donde el dinamismo de la prueba hacía inevitable que un mal cálculo generara contacto. Sin embargo, para varios en el box azul, aquello no fue un simple mal cálculo. Apenas ocurrió, los gestos de los competidores dejaron claro que no estaban leyendo el choque como una coincidencia. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros soltaron exclamaciones cortas, otros se quedaron observando atentos, esperando ver cómo reaccionarían los involucrados. El primero que dejó en evidencia su molestia fue Zambrano. La forma en que arqueó las cejas y apretó la mandíbula revelaba el enojo que le subió de inmediato. Y cuando comenzó a hablar, su tono mostró que no estaba dispuesto a justificar lo sucedido bajo ninguna circunstancia. Con voz cargada, lanzó su comentario sin filtros, mirando hacia donde estaba Lucho: «De verdad que la gente es inmadura, él piensa que da miedo, ¿por qué te chocó así?». Las palabras no fueron solo una crítica al acto, sino también una insinuación sobre la personalidad de Lucho, una manera directa de decir que para él, aquel comportamiento no correspondía a un competidor serio dentro de una prueba importante. Miriam, intentando evitar que la situación se volviera una discusión innecesaria, trató de suavizar el ambiente diciendo que quizá había sido accidental, que no se veía intencional y que tal vez el cansancio o la velocidad del momento explicaban el choque. Pero su intento se perdió rápidamente entre la postura firme de Zambrano e Isa, quienes prácticamente se adelantaron a desmentir cualquier interpretación suave. Ambos insistieron en que el golpe había sido intencional, cargado de mala vibra, un acto que ellos clasificaban más como un gesto de maldad que como un accidente propio de una prueba atlética. Las palabras de Zambrano empezaron a subir de tono con rapidez. Con el rostro endurecido y un gesto que evidenciaba cómo el incidente había tocado un punto sensible en él, soltó otra frase aún más fuerte: «Es un bobo idiota, un niño. El chaleco se lo voy a llevar yo para que respete». Sus palabras no fueron solo un insulto. También fueron una promesa velada de que él mismo se encargaría de hacer valer lo que creía justo. Se podía ver que no estaba dispuesto a pasar por alto lo ocurrido. Mientras tanto, Leo permanecía en silencio, intentando mantener la calma. Su postura decía que no quería entrar en conflicto. Se limitó a decir que no haría comentarios, que prefería no alimentar la polémica. El hecho de que se mantuviera reservado, aun cuando sus compañeros lo alentaban a opinar, hizo que la escena se sintiera aún más tensa, porque el silencio de Leo contrastaba con las palabras de los demás y hacía evidente que cada uno estaba interpretando el incidente desde una perspectiva completamente distinta. En el otro extremo del box azul, el ambiente era diferente. Lucho, al reunirse con su equipo, no mostraba signos de haber actuado con intención. Cuando Daisy le preguntó directamente qué había pasado, él respondió con una tranquilidad que contrastaba con la intensidad del lado contrario. Dijo que simplemente iba por su carril, que Leo se había metido en su trayectoria y que no había actuado con la intención de chocar. Incluso comentó que Leo parecía estar regresando hacia algo, como si no tuviera clara su dirección en ese instante. Lucho explicó su versión sin elevar la voz, sin dramatismos. Se veía convencido de que no había cometido ninguna falta grave, y que todo había sido un incidente propio del dinamismo de la prueba. Pero lo que realmente comenzó a elevar la tensión fue lo que pasó después, cuando la entrega del chaleco se volvió un escenario incómodo y revelador. Zambrano, sosteniendo el chaleco con firmeza, se dirigió a Alfa con un semblante que no dejaba espacio para confusiones sobre su estado emocional. Desde el primer momento en que se acercó, se notaba que no estaba entregando el chaleco como un simple trámite. Lo hacía cargando un mensaje,
un reclamo y una advertencia. Frente a todos, Zambrano empezó a hablar sobre el acuerdo que habían hecho previamente en el Clubhouse. Recordó que esa alianza había sido pactada con el objetivo de acabar con Neos y permitir que los antiguos tuvieran mejores chances de seguir avanzando. En su discurso señaló a Lucho directamente, recordándole que, al momento de sellar esa alianza, él mismo había dicho: «No soy Eleazar, soy Lucho». Según Zambrano, esa frase estaba cargada de intención, de compromiso, de lealtad. Pero ahora, después del choque, sentía que lo que había ocurrido en la prueba era una traición, o al menos, un comportamiento contradictorio con lo que Lucho supuestamente había prometido. Pero Lucho no se quedó callado ante esas afirmaciones. De inmediato negó haber dicho esas palabras y aseguró que, por suerte, todo estaba grabado. Con un gesto seguro sostuvo que las cámaras serían testigos de la verdad, insinuando que la memoria de Zambrano estaba equivocada o que estaba tergiversando lo ocurrido. Ese instante generó un silencio incómodo entre los presentes, porque la discusión ya no era solo sobre un choque o una alianza, sino sobre integridad, memoria y credibilidad. Lo más inesperado, y lo que cambió por completo la dinámica de la confrontación, fue que la producción decidió intervenir. Justo en el momento en que el debate se intensificaba, las pantallas mostraron las imágenes del Clubhouse, revelando lo que realmente se había dicho durante la conversación entre los dos. La producción dejó en evidencia que las palabras de Zambrano eran correctas. Eso dejó a Lucho en una posición compleja, porque su seguridad al negar el hecho contrastó con la evidencia visual que confirmaba lo contrario. Ese momento generó una mezcla de reacciones en el box azul. Algunos miraban a Lucho con sorpresa, otros con incomodidad, algunos con una mezcla de decepción y desconcierto. La emoción en los ojos de Zambrano dejó claro que él se sintió reivindicado, no solo por tener razón, sino porque la verdad había salido a la luz de manera objetiva, sin necesidad de interpretaciones. A partir de allí, el ambiente se volvió aún más denso. Las dinámicas entre equipos parecieron cambiar sutilmente. Los integrantes de Alpha se quedaron callados algunos segundos, como intentando procesar el efecto que tendría todo este conflicto en las pruebas futuras y en la convivencia. Por su parte, los de Gamma se sintieron respaldados por la evidencia, lo cual fortaleció la postura de Isa y Miriam, quienes desde un inicio habían sostenido que el choque había sido intencional. Para ellas, el hecho de que la producción mostrara las imágenes del Clubhouse no solo confirmaba el acuerdo previo, sino que también reforzaba la narrativa de que Lucho tenía actitudes poco confiables dentro de la competencia. Leo, aunque seguía sin opinar abiertamente, se convirtió en el centro del conflicto sin quererlo. Su silencio ahora parecía más cargado de significado, como si entendiera que cualquier palabra que dijera ampliaría la polémica y generaría más división entre los equipos. Sin embargo, su postura reservada no evitó que los comentarios sobre él fueran creciendo. Algunos admiraban su prudencia, otros pensaban que debería defenderse más, otros consideraban que al mantenerse en silencio también dejaba espacio para interpretaciones ambiguas. Pero para él, la prioridad parecía ser no alimentar el fuego. Lucho, por otro lado, enfrentaba un doble conflicto. Por un lado, defendía su postura respecto al choque, por el otro, su negación del acuerdo previo quedó comprometida por las imágenes. Aunque intentó mantenerse firme, la expresión en su rostro mostraba que el golpe de la evidencia lo había tomado por sorpresa. Sus compañeros lo miraban buscando explicación, porque para ellos también era difícil comprender por qué él había negado algo que estaba grabado. La tensión continuó incluso después de que terminó la entrega del chaleco. Entre equipos, las miradas cambiaron. Entre algunos participantes comenzaron a surgir conversaciones en voz baja, comentarios cortos entrecortados por silencios incómodos. No era solo un choque, era un conflicto que ahora conectaba varios temas: alianzas, lealtades, narrativas personales y el desgaste natural de una competencia tan exigente. Zambrano, motivado por el respaldo de las imágenes, aprovechó para reforzar su postura. Le explicó a los suyos que para él era fundamental que las alianzas se respetaran, que sin lealtad no había forma de avanzar en equipo. Dijo también que lo que más le había molestado no era el choque en sí, sino la incoherencia entre lo que Lucho decía y lo que supuestamente hacía en el campo. Tras esa conversación, el equipo naranja reafirmó su postura, convencidos de que su compañero había actuado correctamente al señalar el problema desde el principio. Mientras tanto, en Alpha, Lucho intentó explicar su punto de vista nuevamente. Dijo que era injusto que se interpretara su choque como malintencionado cuando él sabía que no había sido así. Sobre el tema del acuerdo en el Clubhouse, trató de justificar su recuerdo, diciendo que la conversación pudo haberse malentendido o que la producción tal vez estaba mostrando un fragmento que sacado de contexto generaba una impresión distinta. Sin embargo, incluso entre sus compañeros, había miradas que dejaban ver dudas.
Lo que ocurrió después fue que la competencia continuó, pero los efectos emocionales del conflicto se mantuvieron. Cada interacción entre equipos parecía más delicada, más calculada, como si todos supieran que cualquier gesto podría terminar en una nueva polémica. Incluso algunos competidores comenzaron a observar con más atención los movimientos de Lucho durante las pruebas, quizás influenciados por la atmósfera que se había creado alrededor de él. Al mismo tiempo, Leo se volvió una figura central en las discusiones internas de Gamma. Aunque él no hablaba mucho, sus compañeros reflexionaban sobre cómo el choque y la reacción posterior podrían influir en las futuras pruebas. Algunos decían que él debía mantenerse igual de tranquilo, otros creían que debía marcar más límites para que incidentes como ese no volvieran a ocurrir. Para Leo, todo este enfoque en su persona era extraño. Él solo quería competir y avanzar sin estar en el centro de un drama, pero sabía que en un programa como El Desafío, incluso los silencios pueden volverse significativos. A medida que avanzaban las horas, el choque dejó de ser únicamente un incidente físico y se transformó en un tema que exponía tensiones profundas dentro de la competencia, alianzas frágiles, estrategias ocultas, personalidades fuertes que chocan entre sí, emociones acumuladas y la presión inminente de que cada capítulo está más cerca de las instancias finales. En medio de esa mezcla emocional, ambos participantes, aunque por caminos distintos, se vieron obligados a reflexionar. Lucho pensó en cómo sus acciones estaban siendo interpretadas y en cómo una simple negación podía volverse un problema serio cuando las cámaras estaban ahí para mostrarlo todo. Leo, por su parte, analizó la importancia de la prudencia y cuánto podía influir su silencio en la percepción de su equipo. Zambrano, fortalecido por la validación de la producción, reafirmó su papel como una figura que defiende sus principios dentro del juego y que no teme confrontar a quien crea que está actuando de manera injusta. Así, un choque de segundos se convirtió en un episodio que marcó profundamente la dinámica del capítulo, reflejando cómo en el desafío nada es trivial cuando hay tensiones acumuladas, estrategias cruzadas y emociones a flor de piel. Lo sucedido entre Lucho, Leo y Zambrano no solo dejó ecos en el momento, sino que anticipó que la convivencia y las competencias siguientes estarían inevitablemente influenciadas por este conflicto que dejó en evidencia algo que siempre se cumple en este reality, que no solo se compite con el cuerpo, sino con la mente, las alianzas, la credibilidad y la forma de enfrentar la verdad cuando queda expuesta frente a todos. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.